Compañeras estudiantes, tengan ustedes muy buen día. Es un gusto estarme comunicando nuevamente con ustedes para pues continuar con el curso de introducción a la economía. En este día vamos a desarrollar el cuarto módulo que se refiere a economía internacional. Me van a estar viendo voltear aquí a mi izquierda seguido, pues, porque ahí tengo la computadora en la que me estoy guiando para darles la clase. Y esta presentación yo se las voy a subir a ustedes el día martes, para que puedan llevar la secuencia entre la charla y la presentación. Pues bien, vamos a estudiar este día lo referente a la economía internacional. La economía internacional es una parte de la teoría económica que va a estudiar las relaciones comerciales y financieras de un país con el resto del mundo. Esta parte de la teoría económica es sumamente importante, sobre todo en los tiempos actuales, que estamos viendo cómo los fenómenos económicos que surgen en un país o que afectan a un país automáticamente tienen efecto en todos los demás países. Estamos viendo, por ejemplo, ahorita el problema del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita, en la cual no se ponen de acuerdo para recortar la producción del petróleo, y observamos cómo el precio del petróleo se ha venido a pique. Incluso la semana pasada, hace 8 días cabalmente, acaba de quebrar una de las mayores empresas de extracción de petróleo de esquisto en Estados Unidos. Entonces, como pueden ver ustedes, este tipo de conocimientos tienen aplicación en la realidad cotidiana, pues, que nosotros estamos viviendo. Pero bien, vean, la economía internacional, tal y como ya lo mencioné hace un momento, va a ser aquella parte de la teoría económica, o forma parte de la economía aplicada, perdón, que va a estudiar las relaciones comerciales y financieras de un país con el resto del mundo. ¿A través de qué mecanismo va a estudiar las relaciones comerciales? A través de las compras y las ventas que un país tiene con el resto del mundo. Por ejemplo, Guatemala exporta café, pero importa vehículos. Ahí ya estamos estableciendo una relación comercial. En cuanto a las finanzas, aquí las finanzas tratan, y lo que nosotros vamos a enfocar, básicamente va a ser en cuanto al tipo de cambio. Ahí nos vamos a enfocar porque no podemos profundizar más en este aspecto. Pues bien, el comercio, lo primero que vamos a ver entonces va a ser la teoría del comercio internacional, para luego ver la teoría de las finanzas internacionales, pero enfocadas al tipo de cambio. Vamos entonces a ver que es a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando el comercio entre países se incrementa, realmente sufre un incremento altísimo, a raíz primero de la reconstrucción de Europa y luego el arribo de Estados Unidos como potencia mundial. Esto hace que el comercio, esto hace que la actividad comercial entre países sufra un incremento de miles de millones de dólares. Y entonces la interrelación entre los países esté cada vez más acentuada. Sin embargo, si nosotros vemos la historia, nos vamos a dar cuenta, compañeras, que el comercio internacional surge en el momento, o llamémosle comercio internacional entre comillas, surge a raíz de cuando en una comunidad, en una gens casi primitiva, surgen excedentes económicos. Estos excedentes económicos vamos a ver que tienen que ser canalizados a otras gens para obtener aquellos bienes de los cuales carece.
Entonces ahí está la génesis entonces del comercio. Este comercio va a estar, a incrementarse en la medida en que el excedente económico se incrementa. De esta cuenta, pues vemos, por ejemplo, eh, la actividad comercial de los fenicios. En la época del esclavismo clásico en Roma, por ejemplo, vemos la actividad de la Liga Hanseática en los albores del capitalismo, ¿sí? Esta Liga Hanseática, pues es una unión de diversos mercaderes que juntan sus capitales para comprar mercancías, transportarlas a otro lugar y venderlas. Entonces, como podemos ver, la economía internacional, o sea, la relación de un país con el resto del mundo o de una región, sí, de una región con el resto de regiones del mundo, siempre ha existido. Siempre ha existido, ¿por qué? Porque un país no es autosuficiente, porque un país no puede producir todo lo que necesita para sobrevivir, sobre todo en el periodo actual, ¿verdad? Pero también estas relaciones comerciales, perdón, y financieras entre países ha dado origen a un fenómeno que a mediados de los 90 fue conocido como globalización. La globalización, algunos la ven como una nueva fase de desarrollo del capitalismo, otros la ven como, pues, el incremento en las relaciones comerciales. Lo cierto es que la globalización se va a presentar, ¿sí?, como un incremento en el comercio y en las finanzas, como resultado del desarrollo de las tecnologías de la comunicación y de la información, perdón. Las TICs lo que van a promover o van a facilitar, perdón, va a ser las transacciones financieras. De tal forma que mientras en un país está cerrada la bolsa de valores, en otros países está abierta y siguen comerciando. Es decir, las TICs lo que han venido a viabilizar son los movimientos de capitales. Pero esta globalización no es una nueva fase del capitalismo. Esta globalización, podríamos decir, no es que el capitalismo se esté desarrollando como sistema de producción. Es un resultado de todo un proceso en el cual el objetivo fundamental de la globalización como la conocemos nosotros ahorita sería el aprovechamiento de los recursos de los países menos desarrollados o tercermundistas, o el saqueo de sus recursos sería lo más correcto decir, y también aprovechar los excedentes económicos que se dan en estos países y que son apropiados por las grandes transnacionales. Pero este proceso hoy por hoy no es exclusivamente para explotar a los países tercermundistas, sino también se da entre países desarrollados. Por ejemplo, los recursos italianos son aprovechados por empresas norteamericanas, los recursos franceses, etcétera, pues, ¿verdad? Entonces vemos que este proceso de globalización, a diferencia de lo que pasaba en el pasado, es un proceso que viene a beneficiar a las grandes transnacionales a través de la implementación de la política de totalización del mercado. Es decir, va a ser el mercado y no los gobiernos los que van a determinar qué es lo que se vende y qué es lo que se compra en las sociedades. Bien, voy a dejarles acá un margen para que puedan anotar si tienen alguna duda y me la planteen por correo electrónico.